Hola, ¿qué tal? Excelente tarde ya. Bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio con esta sesión del día de hoy, nuestra sesión número uno de este programa de el diplomado básico, el diplomado en habilidades profesionales en Excel. Y bueno, eh, yo soy el instructor Héctor y los voy a estar acompañando a lo largo de este proceso en compañía de algunos de mis compañeros en los diferentes módulos. En los que en su momento vayamos abordando. Entonces, pues bueno, nuevamente les doy la bienvenida, ya estamos grabando. Perfecto. Muy bien, entonces, bueno, vamos a dar comienzo con esta sesión. Para esta, nuestra primera sesión, simplemente les voy a pedir que tengan a la mano la aplicación como tal, que tengan su Excel abierto. Y para esta primera sesión, tenemos aquí en el grupo, les compartí en el grupo de WhatsApp unos enlaces, bueno, un archivo, ajá, que se llama Lección uno Diplomado Excel. Ese vamos a tenerlo a la mano, por favor, para comenzar esta sesión número uno. Por favor. Si alguien igualmente no lo podía tener a la mano o no lo pudiera acceder desde el grupo, me dice y le genero un enlace para descargar directamente de esta forma. Entonces, bueno, vamos allá y listo. Perfecto. Muy bien, entonces voy a generarlo para poderlos compartir con ustedes y que lo podamos tener ahí a la mano. Entonces, denme un momento para generarlo. Aquí está, es menos de un minuto, menos de un segundo y listo. Ya tengo el enlace para que puedan acceder también desde aquí. Entonces, aquí está. Listo. Backward. Entonces, ese es nuestro enlace, tanto ya sea el archivo que lo tomen directamente desde la aplicación de WhatsApp o que accedan a través de la descarga mediante este enlace de Drive. Por favor. Y bueno, vamos a dar inicio con esta primera sesión. Hoy estaremos abordando los primeros puntos de nuestro temario que tienen que ver con respecto a la introducción de Excel, los elementos de nuestra aplicación, el manejo básico, etcétera. Entonces, vamos a dar comienzo. Nos estaremos reuniendo aquí los lunes, martes y miércoles en espacio de 7 a 8:40. Y bueno, vamos a dar comienzo. Entonces ya están todos viendo mi pantalla. Vamos a dar comienzo con los lineamientos de cómo funciona nuestro programa, cuál va a ser la dinámica, etcétera. Entonces, bueno, la dinámica dentro de esta sesión, como a algunos igual ya les sonará familiar, va a ser la siguiente. Todas las sesiones van a quedar grabadas, ya que se les estará compartiendo también el material y pues bueno, tendremos acceso justamente a poder estar checando las grabaciones en cualquier momento. Se los voy a estar compartiendo a través del grupo para que, bueno, todos lo tengan ahí a la mano. Les comento que la cámara no va a ser obligatoria. De hecho, en la mayoría de casos es recomendable. Digo, no piensen mal si por ahí les llega a apagar la cámara, ya que, pues bueno, le ayuda un poquito al rendimiento de la aplicación y nos ha pasado en algunas ocasiones, digo, esto también es un poquito culpa de Zoom, pero se suele ajustar la pantalla, ¿no? Cuando presentamos con alguna cámara, entonces, pues, igual tratamos de evitarlo un poquito también por eso. Em, Ahorita, pues bueno, comenzamos con este tiempo de espera. Normalmente vamos a tratar de abrir la sala siempre unos 5 minutitos antes para dar comienzo en la clase en punto y terminarla en punto para no, no desajustarnos en los horarios que seguramente sabemos que tienen. Entonces, bueno, es por esa razón. Somos grupos pequeños, pero igualmente pues les sugerimos poner el mismo nombre para poderlos ubicar un poquito mejor y personalizar lo mejor posible la atención. La liga que estamos utilizando para esta sesión va a ser siempre la misma para todas las sesiones.
Igual, salvo que lleguemos, bueno, cuando estemos cambiando con algún otro instructor, igual ya les estaremos indicando cuál va a ser la respectiva sala de ese día o si seguimos con la misma, etcétera. También las clases que tengan cierta duración tienen un receso, no en nuestro caso, entonces, pues bueno, las hacemos de corrido. Nuestras interacciones van a ser a través del grupo. Ven que tenemos ahí un chat. Tenemos también dentro de la cinta de opciones de la aplicación, ya sea que estén en celular, en navegador, en la aplicación web, etcétera. Les va a salir ahí una sección de iconos. Ahí van a tener la opción de poder utilizar los emojis, poder levantar la manita o directamente desde el chat, que es el que está también siempre al centro, también lo podremos tener ahí. O igualmente con su micrófono. Si pueden hacer cualquier duda que les vaya surgiendo, simplemente abren su micrófono, realizan su pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento y lo vamos revisando. Va que va, por favor. Em, También, pues muchas veces, y justamente también ahí vamos a ver al centro, por lo general siempre es el botón que está hasta el centro. Vamos a ver un botoncito que es para compartir. Un botoncito que es para compartir para cuando tenemos que revisar alguna fórmula, que yo pueda ver su aplicación, etcétera. eh, Ubíquenlo por favor, ya que pues bueno, lo podemos llegar a utilizar. En esos casos, cuando se comparte, lo que hacemos es detener la grabación para que no salga información del equipo o información personal en la grabación. Nada más por eso, no por otra cosa. No hay un pase de lista. Realmente, pues bueno, justamente tratamos de apoyarnos mucho con la parte de las grabaciones y cualquier falla que tengan o que ustedes detecten, tanto en imagen como en audio, por favor comentarla, ya sea aquí o en los grupos de WhatsApp, para poder pues, ser consciente y visualizarlo y poder darle pues, una posterior atención. Va que va, ya que como estamos en este formato, pues sí es importante escucharnos bien y poder ver bien. Esto es dentro de la sesión. Ahora, fuera de la sesión, lo principal es que el grupo de WhatsApp es nuestro principal medio de comunicación. Entonces, es el que vamos a utilizar para dudas. Cualquier pregunta que les llegue a surgir de las sesiones, de los contenidos, va a ser principalmente ahí. En los grupos estamos, bueno, los instructores igual se van agregando, a veces salen, se van agregando y la parte de administración. Entonces, para cualquiera de los dos asuntos, ya sea algo relacionado con la inscripción, pagos, etcétera, o con el curso directamente, pues bueno, ahí estaremos en comunicación. Tenemos un correo que es asesor@deterconsultora. Desde ese también nos pueden estar haciendo llegar sus preguntas y su información o lo que sea que, pues bueno, se llegue a requerir en ese aspecto. Los materiales se les van a estar compartiendo para que no se preocupen de sacar a lo mejor todo el tiempo capturas o llevarlo de sonera, porque igual pues bueno, tendremos esa facilidad para que puedan tener todo el material a la mano. Igualmente, trataré de pasarles los archivos que estemos generando, por si alguna vez se me pasa, igual nada más me recuerdan y ya les voy compartiendo lo que vayamos haciendo. Sobre todo en temas de fórmulas y demás, o fórmulas macros, ¿no? Donde es donde más se suele requerir ese apoyo. Y pues bueno, tendremos también un pequeño drive con el que nos estaremos apoyando, que es igual, todavía no se los comparto, pero se los estaré compartiendo el día de mañana. Ahorita las grabaciones se les van a estar compartiendo a través del grupo de Zoom y posteriormente se estarán cargando en nuestra plataforma, en nuestra web. Es una web con contraseña, entonces desde ahí podrán acceder. No hay nada diferente, solamente es pues que todo esté en un solo lugar. ¿Va que va? Está organizado por carpetas y pues bueno, está de esa forma. Ahora, también es importante recordarles que pues estamos en una especie de aprendizaje. ¿Eso qué implica? Pues para que se dé la clase en las mejores condiciones hay que tener respeto entre todos los participantes, la administración, los instructores, los mismos, para que pueda ser la mejor experiencia posible. Hay que entender que tenemos diferentes perfiles, entonces hay cosas que aprendemos más rápido, más despacio, no se preocupen, es normal, o sea, es justamente lo que se espera. Por ello, pues como les digo, no se queden con ninguna duda. Cualquier momento pueden interrumpirme, pueden levantar la manita
o incluso en el WhatsApp poner ahí un mensaje, también tengo la facilidad de poder visualizarlo y em, pues bueno, desde ahí estaremos entonces eh, atentos, ¿no? Como les digo, pues no se queden con ninguna duda, lo importante es justamente no tanto el hecho de a lo mejor conectarnos necesariamente o estar aquí, sino justamente lo que nos podamos llevar en cuestión de habilidades nuevas, en cuestión de eh, desarrollar pues esta parte de habilidad. Y como ven, pues somos grupos pequeños, dicho ahorita igual empezaron un poquito menos, también pues un poquito a veces por las fechas, pero pues con ustedes con toda confianza. También valoramos su esfuerzo y compartimos sus objetivos. Tratamos de ajustar lo más posible siempre al perfil del grupo. Entonces, para ello aplicamos una pequeña encuesta inicial. Esa es para nosotros, donde podemos checar, pues sobre todo, cuál es el perfil y poder ajustar de esa manera lo que vamos checando, los materiales, etcétera. Entonces, les voy a estar compartiendo este pequeño enlace para que lo puedan contestar. No es obligatorio, no se preocupen si a lo mejor por el dispositivo en el que están o cualquier tema no lo pudieran responder justamente al momento, pues bueno, sin problema. Ujú. Y sí, sí, pues bueno, nada más toma unos pequeños segundos, son muy pocas preguntas, entonces, para que lo puedan tener ahí. Y el curso que tenemos nosotros, o bueno, donde él tiene que ponerle en elegir, va a ser justamente, se encuentra hasta, y solamente me aseguro que esté en la lista. Ah, sí, es la quinta opción, que dice Diplomado Excel, ahí le dan clic en esa opción y ya ese es el que nos corresponde. ¿Va que va? Entonces, por favor, pónganlo ahí para que podamos estar revisando. Va que va y lo vamos checando de esa forma. Entonces, bueno. Mientras van contestando este cuestionario, les voy a ir colocando una pequeña diapositiva para que chequemos justamente nuestra sesión número uno. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Y vamos a iniciar justamente ahora sí que desde cero. Yo sé que algunos igual ya tienen ciertas bases, ya tienen cierto manejo, o puede que estén sí en cero o que manejen muy poco el programa. No se preocupen, igualmente vamos a comenzar desde el inicio, vamos a empezar a checar el manejo del programa desde cero. Entonces, bueno, igual iremos poco a poco de forma gradual, pero comenzaremos todos con las mismas bases, siempre es necesario en ese sentido. Y al momento, pues bueno, espero que puedan ya tener abierto su archivo de Excel, que es donde estaremos pues intercambiando esta vista. Va que va, entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Y vamos a comenzar checando Excel. Obviamente va a ser nuestra hoja de cálculos, es en esencia una hoja de cálculo donde podemos realizar diferentes operaciones, tenemos funciones, tenemos formatos. Entonces, ya básicamente Excel se vuelve en una herramienta que nos ayuda a manejar un poquito de todo. Cuando hablamos de temas de programación, de bases de datos, de sistemas de gestión, etcétera, Excel siempre suele estar presente, ya que Excel tiene un poquito de todo. No se especializa en nada en concreto, o sea, en ese sentido, pues tiene su mayor debilidad en su fortaleza, pero justamente la fortaleza es que toma elementos de muchos programas y justamente una herramienta muy útil para la gestión, además de que tiene su entorno de Office. Entonces, tiene una gran sinergia con aplicaciones como
Word, como PowerPoint, entre otras. ¿Va que va? Entonces, esa es la principal razón. Luego, Excel, igualmente, ¿cuál es la utilidad? Digo, esto es a lo mejor obviar un poquito, pero la utilidad de Excel, a pesar de que ya es una aplicación del 1985, ha tenido actualizaciones y es prácticamente un requisito en una gran cantidad de áreas. Es difícil de encontrar, perdón, es difícil encontrar un trabajo, una actividad donde no se requiera manejar información, donde no se utilicen aplicaciones de este estilo, por una y mil razones, ¿no? Como la accesibilidad, la suite de Microsoft, etcétera. Entonces, va a ser de gran empleabilidad y ese es justamente nuestro objetivo, que lo podamos aplicar a diferentes áreas. ¿Va que va? Y bueno, entonces, digo eso, solo queda como comentario. Vamos a empezar entonces a abordar diferentes conceptos. Ahora que estamos manejando la aplicación desde cero o que empezáramos a abordar desde aquí, tenemos que tomar o partir desde el entorno. Ajá. Es decir, la parte de la interfaz. Ajá. Y para esto, pues bueno, sí voy a utilizar directamente la aplicación. Aquí igualmente tengo un poquito ilustrado cuáles van a ser las partes que vamos a necesitar, pero sí, pues bueno, lo iré contrastando con la aplicación directamente. Entonces, igual, podemos ir todos hacia allá y listo. ¿Cuáles van a ser las partes más importantes? Cuando abramos la aplicación, siempre vamos a ver pues la hoja como tal y siempre, siempre, siempre en la sección del medio, bueno, la sección central, justamente es donde va nuestra información. Entonces, esta es como tal la hoja. Aquí van los datos, digo, como pueden ver. Ujú. Ahora, aquí va a ir la información. Esa información va a ser manejada a través de lo que conocemos como comandos o herramientas. ¿Cuáles son esos? Básicamente todos los puntitos, todos los iconos, todos los cuadritos, todos los dibujitos que se encuentran en la parte superior. Todos. Ajá. Todos esos son comandos, solamente, claro, se presentan a modo de botones, ya que justamente la intención de Excel es que sea lo más sencillo de manejar. No busca, pues bueno, complicar las cosas. ¿Va? Entonces, por eso tenemos un montón de botoncitos. Todos estos botoncitos van a ser las cosas que puede realizar el programa y que ya vienen predefinidas o que pues vienen programadas. Estos botoncitos, si se dan cuenta, van a estar siendo agrupados en lo que conocemos justamente como los grupos o cajitas, ¿sí? La mayoría de estos grupos o de estas cajas, que si se dan cuenta se dividen con una pequeña línea tenue de color gris, la mayoría de estos van a tener la característica de que tienen un nombrecito abajo, ajá, ahí en chiquito. Entonces, esto es para poder ubicarlo más fácilmente, ¿no? Y que para nosotros sea más fácil comunicarnos. Si les digo, váyanse a la cajita que dice alineación, pues a lo mejor es más fácil ubicar directamente la cajita. Ahora, si se dan cuenta, en la parte de arriba tenemos las pestañas. Estas pestañas, como inicio, insertar, diseño de página, obviamente, lo que hacen es mostrarnos diferentes grupos con estos iconos. Normalmente tienen un sentido, o sea, por ejemplo, la pestaña insertar. La idea de esta pestaña es que puedan generar, porque pues, o sea, justamente puedan insertar diferentes objetos como gráficas, segmentadores, comentarios, etcétera. No es 100% fiable, digo, es ahora sí que lo que se tiene, lo que se puede con esta organización, pero esta es nuestra herramienta. Ujú. Ahora, aquí ustedes van a ver diferentes aplicaciones o diferentes variantes. Esto no se preocupen, es lo más normal del mundo, ya que llega a variar en primera, de versión a versión, porque tenemos cerca de unas 17 versiones de Excel. Hoy estamos en la 365, pero cada aplicación sí va teniendo un nombre, ¿no? Y empezó como 1.0, 2.0, etcétera, ¿no? Ya comúnmente se les conoce como la del 85, la del 87, la del 90, etcétera, pero tienen pues un numeral, ¿no? Entonces ya vamos como unas 18, creo, si no me equivoco. Es normal que esta parte, todo esto es lo que conocemos como la cinta de opciones,
Es normal que llegue a variar. Ajá. Porque nosotros de hecho podemos personalizarlo. ¿Cómo lo personalizamos o dónde revisamos esto? Bueno, en la pestañita, la primerita, la que dice archivo, van a ver que al darle clic aquí, nosotros vamos a tener, pues bueno, siempre al inicio el historial de los archivos que hemos abierto. Tenemos una sección de nuevo y de plantillas y tenemos nuestra sección para abrir, compartir el archivo desde, por ejemplo, Drive o imprimir, guardar, exportar, etcétera. Ujú. En la parte de hasta abajo tenemos la cinta de opciones. ¿Va que va? Ahí hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, vamos a ver que dice cinta de opciones. Aquí, cinta de opciones. Ahora, si nosotros nos vamos a la cuarta opción de abajo hacia arriba, esta que dice personalizar cinta de opciones, van a ver ahí, lo ubican muy fácilmente porque está en esta sección de la izquierda. Vean por acá, en la izquierda. Ahí dice personalizar cinta de opciones. Eso les va a dar estas dos secciones, ajá, estos dos apartados, estos dos cuadritos. El cuadrito de la derecha significa lo que tenemos actualmente. Y vean que tiene casillas de check que se pueden ir marcando o desmarcando. Y la de la izquierda tiene aquello que tiene Excel, o sea, tiene todos los comandos disponibles. De hecho, en la barrita de arriba, donde dice comandos más utilizados, vean, ustedes pueden darle clic hasta abajo, bueno, no hasta abajo es la tercera opción. Esta que dice todos los comandos, todos los comandos. Y básicamente van a ver todos los botoncitos que tienen en esa sección. Ajá. Como acercar, accesibilidad, abrir mapas, los formatos, actualizar, diferentes botones de actualizar, porque actualizan diferentes cosas o son las diferentes ubicaciones. Em, y bueno, tienen todo este listado. Básicamente, si yo quiero agregar uno nuevo, simplemente lo selecciono y van a ver que se habilita en la sección en medio este botoncito que dice agregar, ¿no? Si tú haces esto, ya se va a ir pasando a las pestañitas que tengas seleccionada, ¿no? O puedes hacer diferentes grupos. Entonces, todo esto desde aquí es personalizable. Ah, perfecto. Tengo un mensajito que dice, cuando estoy trabajando con el equipo de la empresa y con el equipo de la empresa y cuento con un uso Drive, tengo muchos de esos comandos bloqueados. ¿Afecta para aprender? No. La gran mayoría no. ¿Por qué? Porque esos botones, pues bueno, van a estar directamente, pues directamente en las diferentes cintas de opciones. Sí, sí llega a haber restricciones cuando estamos en versiones en línea, versiones, por ejemplo, en SharePoint, versiones en carpeta, bueno, en espacios de trabajo compartidos, sí llega a haber ciertas restricciones. También muchos de estos tienen la posibilidad de una vista de escritorio. También ahí podemos testear la alternativa, pero no, en la mayoría de veces no va a ser no va a ser un inconveniente. Solamente serán algunas pestañas adicionales las que estaremos agregando. Pero sí, de momento no suele ser un problema. Igual ya en su momento a lo mejor lo podemos ir checando. Ah, pero no, al contrario, muchas gracias a ti y bueno, de momento aquí estaría la ubicación, ¿no? Si les da curiosidad los diferentes botones que tenemos, aquí van a estar, ¿no? De momento, pues no haremos algún cambio, simplemente cerramos, ¿no? Para checar esta parte de la interfaz. Luego, en la sección de abajito, abajo de estas 100 opciones, van a ver las barras, ¿sí? Las barras. Hay dos barras. Una que dice, bueno, que tiene los nombres de las celdas, que tiene como A1, B2, F3, como si fuera ese juego de los barquitos, de donde son coordenadas, pero aquí con celdas. Esta de la izquierda es la cinta de nombres, la barra de nombres. Ajá. ¿Cuál es el objetivo de esta barra de nombres? Bueno, el objetivo de esta barra es que si tú le das clic con tu ratoncito a cualquier espacio de la hoja, vas a ver que la coordenada va cambiando, porque como es una hoja, ven que está dividido por números, arriba son las columnas, y filas en la parte de la izquierda, que son los numeritos. ¿Va que va?
los van a poder visualizar ahí. Entonces, cada cuadrito es como la combinación o la cruza o la coordenada de una celda. Entonces, eso es lo que van a poder ver reflejándose en esa barrita. Incluso el uso de esta celda es que ustedes puedan visualizar, pero también pueden escribir directamente en esta celda, bueno, en esta barrita. Pueden escribir, por ejemplo, A 138 y eso los va a llevar justamente a esa celda. O sea, al mencionar el nombre de la celda, te lleva a esa celda directamente. O, pues simplemente va siguiendo lo que tú vas seleccionando. ¿Esto cuándo me puede ser útil? Pues en varias ocasiones. Hay algo que luego sucede mucho, sobre todo cuando vamos empezando, que te llega a pasar esto. Por una u otra razón, te quedas al final del documento. Excel cuenta con 1.000.000 de filas. 1.048.576. Ajá. Esos son las filas, los numeritos. Y hacia las letras, llega hasta la letra XFD. En número no sé exactamente cuál sería, pero ven el sistema del abecedario, ¿no? Cuenta de la A a la Z, y después de la Z ya es A B, A C, y sigue así, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el resultado de esta combinatoria. ¿Va que va? Y desde ahí lo podemos visualizar. Básicamente este es el fin de Excel, ¿no? Y muchas veces nos pasa que por algún dedazo, alguna tecla que apretamos sin querer, nos vamos hasta el final, ¿no? Y lo que pues mucha gente suele hacer es que va subiendo así, de poquito a poco, ¿no? Esto pues te puede tomar años, ¿no? Para que justamente puedas regresar a cualquier ubicación, puedes apoyarte de esa barrita del cuadro de nombre. Simplemente seleccionas A1, por ejemplo, y te lleva al inicio del documento. Seleccionas A10 y te lleva, pues bueno, a esa celda en específico, ¿no? Entonces, para que también nos apoyemos de eso. Porque también, bueno, hay gente que, por ejemplo, tiene esto, ¿no? Voy a hacer aquí una función, voy a reflejarla aquí, ¿no? En el trabajo, ¿no? Llegas a ver tablas que estén así, bueno, que tengan un montón de nombres, un montón de columnas, un montón de espacios, ¿sí? Llegamos a ver esto. Entonces, la intención de esto también, pues, te puede ayudar aquí, ¿no? Para que tú, por ejemplo, no tengas que estar recorriendo manualmente, pues simplemente te apoyas con la celda y y vas al lugar a donde quieras aterrizar, por así decirlo, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, un valor que dice ingeniero Juan no sé qué, que es esta celda que dice CQ2, y pues simplemente con ubicar el nombre, cada que yo quiera alternar entre el inicio y esta celda CQ2, pues puedo apoyarme con la barrita y colocar en la barrita primero A2 y voy al inicio. CQ2 en la barrita, CQ2 y llego justamente ahí. Entonces, este también es un uso que nosotros le podemos estar otorgando. ¿Va que va? Luego está la barra de nombres, que es la que está a la derecha. Esta barra de nombres es similar a perdón, barra de fórmulas. Es similar a la otra. ¿Cuál es la intención? Que aquí escribas fórmula, ¿no? O que la puedas visualizar. Van a tener un botoncito ahí que dice F de fórmula y si le das clic ahí, te despega la lista de fórmulas que existe, ¿no? Bueno, que tiene el libro. O también, si tú le vas dando clic a los diferentes cuadritos, vas a ver que te refleja ahí justamente el dato. Ajá, el dato que aparece. Entonces ya te va a servir para poder visualizarlo. O al revés, así como en la otra, puedes estar en una celda vacía y aquí empiezas a escribir y ya va a quedar obviamente ahí el resultado, ¿no? Entonces puedes manejarlo desde la celda desde la barra o hacia la barra, para ambas barritas, tanto la de nombres como la de fórmulas. Ujú. Entonces, esa es la intención. ¿Va que va? Luego en la parte de abajo, y lo voy a señalar, en la parte de abajo vamos a visualizar la barra. Ajá. Esta barra de opciones. En esta primera parte, en la sección de la izquierda, vamos a ver el desglose de las hojas. ¿Sí?
Nosotros ahorita tenemos, bueno, en el archivo que les pasé, solo tenemos una hoja. Al ladito aparece el símbolo de más, al ladito de esa hoja. Si le dan clic, pues ya se suma hoja 2, hoja 3, hoja 4, ¿no? Y pueden ir justamente abordando toda esta parte de, pues bueno, ya tener una hoja nueva, ¿no? Porque recordemos que Excel es un libro y tiene hojas cuadriculadas, entonces pues sigues a lo de tener sus hojitas y poder agregar las que tú quieras. Básicamente Excel no tiene límite en ese aspecto, puedes agregar las que tú quieras, pero naturalmente sí existe un límite en cuanto a los recursos de nuestro equipo, ¿no? O computadoras a lo mejor un poquito más viejitas, puede que no aguanten tantas páginas, ¿no? Si tienes espacio en memoria, a lo mejor pues corre más rápido, ¿no? Que si no tuvieras tanto en tu disco duro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso va a variar un poco. Claro, no es que se te vaya a descomponer con 10 páginas, pero pues sí, digamos, tiene cierto estira y afloja, ¿no? Y yo creo que a partir de las 20 páginas se empieza a notar sobre todo eso. Luego, a la izquierda de las hojas vas a notar dos flechitas, dos cuadritos, ¿no? Dos flechitas, ahí como muy tenues, muy pequeñitas, ¿sí? Que aparentemente no hacen nada. Pero si tú le das clic derecho aquí, te va a dar un pequeño menú con los nombres de las hojas. Esto cuando lo utilizas, bueno, cuando tienes un montón de páginas, de hojas, ajá, perdón, de hojas, cuando tienes un montón de hojas, digamos unas 20, pues obviamente, si tú haces los cálculos, pues no caben, ¿no? O sea, quedan como que en el navegador, o sea, aprovechan este espacio, quedan tres puntitos y ya tienes que ir recorriendo, para que no tengas que tampoco recorrer manualmente, apoyándote del clic derecho en esa sección, puedes acceder desde este menú que está mejor organizado, sobre todo en volumen, e ir directamente a la página que tú quieras, ujú, a la hoja que tú quieras. Entonces, este es nuestro cuadrito de navegación de hojas. Y por último, en la sección de la derecha, igual en la parte de hasta abajo, tenemos en primer lugar nuestras barras de desplazamiento, ¿no? Tanto a la parte de la derecha como en esa sección, ¿no? Para moverte hacia la izquierda o la derecha. Es igual muy intuitivo. Luego tienes el zoom, también se entiende el zoom de las hojas que vamos aplicando. Y al ladito tenemos tres cuadritos. Estos tres cuadritos son las vistas, ¿sí? ¿Cómo que las vistas? Pues es que Excel se utiliza para imprimir y para, pues, trabajar sobre el propio archivo. Entonces, siempre vamos a estar parados en la versión de hoja normal, en el modo edición, por así decirlo. Y los otros dos cuadritos, ¿ven? Por un lado tenemos el diseño de página y por otra parte tenemos la vista de saltos de página. Que todo al final de cuentas, todo esto tiene que ver con la parte de la impresión. Cuando tú vas a imprimir tus archivos, pues bueno, puedes tener la duda, o bueno, antes de eso, pues tienes que verificar cómo aparece aquí si lo viéramos como hojas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues ahí tenemos la ayuda de esa división. Y ya podemos entonces saber que al imprimir nuestra hoja, qué nos va a salir en cuántas hojas y dónde cada cosa. Ujú. Entonces, ojo ahí con eso. Y listo, ¿no? Podemos regresar a la vista normal y ya, dejamos esa hojita en paz. Entonces, estas son las partes de nuestra interfaz. Como ven, pues está sencillo. Digo, yo sé que a lo mejor al inicio puede confundir un poquito, sobre todo si estamos desde cero absoluto. Y si no, a lo mejor pues puede que hay algo que ahí complementó lo que a lo mejor ya teníamos, ¿no? Entonces, estas van a ser las partes de la interfaz de nuestro programa. Ahora, como les digo, la información está estructurada así. ¿Sí? Y aquí hay dos conceptos que quiero rescatar sobre todo. En primera, digo, más allá de la semántica, saber que esto es un libro, como un libro tiene hojas y que la hoja está cuadriculada. Ajá. Digo, eso se puede ver a simple vista. ¿Qué es lo que me interesa un poquito más a mí? El concepto de la celda, ¿sí? El concepto de la celda. ¿Por qué? Porque como les digo, tenemos un sistema donde cada celda es la combinación
de una columna y de una fila. Por ejemplo, esta que estoy señalando aquí en color amarillito va a adoptar el nombre de celda C6. ¿Por qué? Porque está en la columna C y corresponde a la fila 6. Va que vas a, ese es el nombre que adquiere. Tenemos dos sistemas. Puedo llamarle C6 o puedo llamarle R6 C3. Estos son los dos sistemas de referencia con los que contamos. El primero, pues se entiende, ¿no? Como aquí en este segundo cuadrito pondré B5. ¿Eso qué significa? Pues bueno, columna B, fila 5. Este DR6 C3, ¿qué significa? Bueno, que estamos en la fila 6 por row en inglés y en la columna 3. O sea, este sistema es numérico, ¿no? Pero siempre te va a quedar R y C de la columna y la fila. Ajá, perdón, fila y columna. O sea, están al revés, ¿no? Entonces podemos encontrarnos estos dos sistemas. El de la columna y la fila siempre va a ser el más común. Es por default, siempre, siempre va a ser el más común. Pero también existe este. Pues si algún día ustedes ven este, ya saben qué significa. ¿Va que va? El otro concepto que nos interesa es el concepto de los rangos. Básicamente, ¿qué es un rango? En Excel todo tiene cierta sinergia y yo puedo utilizar una casilla, como esta que se llama rangos, y poner información, como aquí, coloco información. Y luego aquí abajito coloco otro que diga info, ¿no? De información. Ujú. O sea, puedo utilizar toda la hoja. Pero cuando yo utilizo dos celdas que estén pegaditas, ya sea que está hacia arriba, ya sea que está hacia la derecha, izquierda o hacia abajo, eso es lo que se conoce como un rango, ¿sí? Un rango. Ujú. Ahora, solamente hay tres tipos de rangos. Un rango que va a ser básicamente esto, una columna, o sea, pues sí, verticalmente. El rango que sea, perdón, sí, verticalmente. Otro rango que sea horizontalmente y otro rango que parezca un cuadrito. Otro rango que parezca un cuadrito. Esos son los tres tipos de rango que existen. Vertical, horizontal y un arreglo de esta combinación, tanto vertical como horizontal. Nunca, nunca, nunca puede existir un rango que sea deforme, como esto. Ajá. O sea, como aquí. Yo tendría que elegir, ¿no? Si yo quiero escribir aquí un rango, a fuerzas tendría que hacerlo así. Diría, este primer espacio, esto en verde es un rango. Esto en verde es un rango. Y esto verticalmente, en morado, también es otro rango, ¿no? Que a su vez se está cruzando con el otro rango. Incluso yo podría señalar una sola fila, una sola celda y decir, eso es un rango. O sea, decir, esto rojo es un rango, estas dos que están aquí son un rango, esto en azulito. Ujú. O sea, se puede hacer así. Pero, eh, como les digo, la clave es que tienen esta forma. O está, por así decirlo, paradito o acostadito. O es un cuadro. Ujú. Entonces, ojo con eso. Tenemos dos sistemas de referencia. Bueno, no sistemas, sino que tenemos que tener en cuenta que un rango siempre va a ser esto. Voy a ponerlo en rojo, así. O sea, siempre, siempre inicia en una primera celda, la que esté más arriba a la izquierda, y termina en la que esté más abajo hacia la derecha. Esa es la referencia de tu rango. Otra forma de ubicarlos es que básicamente tú lo que puedas subrayar con tu ratoncito, eso es un rango, eso aplicaría como un rango. Por eso, si te das cuenta, tú en tu rango nunca vas a poder aplicar esta.
esta cruz, ¿no? Por ejemplo, con tu ratoncito. O al menos no de una sola. Tendrías que hacer primero una parte, dejar ahí la selección y luego la otra parte. Ajá, pero ya, o sea, digamos, ya estarías abarcando dos rangos. Al menos a pulso no podrías tomar todo esto de un solo jalón, ¿no? Y si te das cuenta, tampoco puedes ir haciendo saltos. O sea, una vez que ya hay un salto vacío, una celda vacía, eso ya es un rango aparte. Como aquí, ¿no? Digamos que yo borro esto, borro esta fila de aquí y lo divido, ¿no? Digamos que ya hay un espacio. Ah, entonces aquí ya todo esto no puede ser un rango. Tendría que ser dos rangos que están separados por una celda, que a su vez, pues uno tiene esta parte de arriba, esta otra parte de abajo, esta parte de arriba y este otro, esta parte de abajo. O como mucho, yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues ya directamente encierro todo esto, o sea, y toda esta sección donde hice mi dibujo, que eso es un rango, ¿no? Que a su vez abarca, pues, diferentes partes, ¿no? A lo mejor ahí, entre comillas, pudiera parecer que sí hay espacios, ¿no? Pero pues al final de cuentas es un cuadro, ¿sí? O sea, eso es lo que vamos a entender como rangos. ¿Va que va? Entonces, nada más quiero que tengan en cuenta este concepto. El concepto de celda y el concepto de rango. Todo esto, como ven, pues es muy intuitivo, ¿no? Igual, como les digo, si van teniendo alguna duda, con toda confianza, pueden interrumpirme. Entonces, esta es la parte que tenemos respecto a nuestra hojita. Luego, los tipos de datos. Aquí vamos a tener diferentes tipos. Principalmente tenemos tres. Uno que es el alfanumérico, los números, las fechas y horas y los lógicos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las características? Bueno, por una parte, de aquí regreso al libro, regreso al Excel, pues como ya sabemos, pues Excel es para guardar información, ¿no? Entonces, todo lo que tú escribas es un dato, ¿no? Y en cualquier programa que ustedes lleguen a conocer o que ya manejen, siempre el tema de los datos o de su clasificación es algo pues muy básico, ¿no? O de lo principal. A lo mejor muchas veces no pareciera que les demos un uso tanto a ese tema, o que a lo mejor no nadie te lo va a preguntar, oye, ¿qué tipo de datos es ese? Pero sí nos va a afectar sobre todo cuando desarrollemos cosas más complejas, porque al ser diferentes tipos, tienen diferentes comportamientos, ¿sí? Entonces, vamos a irlos clasificando. ¿Qué es básicamente el alfanumérico? Que es el primerito. Le voy a poner una hoja diferente. ¿Cuál va a ser el alfanumérico? Básicamente el alfanumérico va a ser todo lo que está en tu teclado. Todo lo del teclado. Todo teclado. ¿Sí? O sea, números, palabras, bueno, letras y caracteres. Eso es alfanumérico, ¿no? Caracteres o el formato general. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta qué formato tengo o cuál es el general? Justamente porque si tú te vas a la pestañita de inicio, recordando lo que les acabo de mencionar, la parte de las pestañas, siempre suele estar aquí. Aquí a lo mejor es raro que a lo mejor lo hayas personalizado y no te aparezca, pero siempre va a aparecer aquí un cuadrito que dice número, ¿no? Un grupo. Y arribita de ese grupo que se llama número, vas a encontrar una cinta de opciones que dice general. Dice general. Va a va. Y ahí va a decir justamente general, porque ese es el tipo de dato, que es como que está por default, no puedes anotar lo que tú quieres. Luego, dentro de esto, pues vas a tener lo que es solamente números. Ujú. Que pues obviamente, como su nombre lo dice, son solamente números. Luego vas a tener las fechas que tienen pues formatos muy específicos para demarcar tiempo. Por ejemplo, que es el 15 de diciembre del 25, ¿no? Y te da este formato en específico. Si se dan cuenta, la flechita de aquí arribita cambia y dice fecha. Ujú. Cambia y dice fecha.
Cambia y dice fecha arriba, donde tengo ahí la casilla seleccionada, porque lo entiende como un formato de fecha. Y tenemos también los valores lógicos. Estos valores lógicos básicamente son la palabra verdadero y falso. Ujú. Vean también algo interesante. Si yo hago un poquito más grande esta columna, porque obviamente si se dan cuenta ustedes pueden hacer más grandes o más pequeñas las filas o las columnas, o sea, pueden como que estirarlas o hacerlas chiquitas, van a darse cuenta que también, incluso desde que tú los escribes, ocupan un diferente espacio. Si se dan cuenta, los textos, o sea, este texto que yo acabo de escribir, bueno, no lo voy a poner en amarillo, está a la izquierda, porque es un texto. Digo, aunque sale el formato general. Ujú. Pero como es un texto, lo manda a la izquierda. Estos que son números, y también la fecha incluida, los manda a la derecha. Lo que voy a poner aquí en verdecito. Los manda a la derecha. Y este que es booleano o lógico, lo manda al centro. También incluso en eso, pues ya te vas dando una idea. Y sí vale la pena a lo mejor especificar en ese sentido, ¿por qué? Porque tienen diferentes comportamientos. O sea, si yo divido todo esto, digamos que el formato general, pues acepta lo que sea, ¿no? Y los que sí tienen un comportamiento específico son los números, las fechas y los lógicos, ¿sí? Hay un tipo que se llama texto, ¿no? Muchos, a lo mejor cuando lo aprenden, suelen incluírtelo, pero pues no hace mucho sentido, porque al final de cuentas el texto es aislar y quitar la parte de los caracteres y quedarte, bueno, y números y quedarte solo con las letras. Pero esto y el alfanumérico no tienen un comportamiento diferente, o sea, son lo mismo. Va que va, incluso si tú escribes símbolos aparte, pues también se manejan como textos alfanuméricos. Por eso, pues a lo mejor no vale tanto la pena extendernos, sobre todo porque también Excel no tiene una clasificación clara, ¿no? O sea, a lo mejor tú te vas a bases de datos, a programación, o programas un poquito más pesados en ese aspecto, a lo mejor sí es mucho más estricta la clasificación, pero aquí no, porque de hecho en ese cuadrito general, si le dan clic desde ahí, van a darse cuenta que está como que todo revuelto, ¿no? Moneda, por ejemplo, es un formato muy habitual en algunos casos, pero aquí moneda y contabilidad surge la duda, ¿no? Siempre a alguien le surge la duda, oye, ¿qué tienen de diferente? Pues, entre comillas, sí. O sea, sí, sí tienen su uso, ¿no? Por ejemplo, porque obviamente por algo existe. Pero a tipo de dato, muchas veces pues se le suele como que asociar, ¿no? Que son tipos de datos. Y no, simplemente son formatos, porque esa es la otra. El formato es la forma visual que tienen las cosas, como aquí. Yo acabo de escribir el número 500, pero vean, si lo pongo en formato de moneda, van a identificar que el símbolo de pesos está aquí, luego a la izquierda. Ajá. Y el símbolo de contabilidad está hasta la esquina, ¿no? De la celda. Cuando hago la celda muy grande, pues se nota. Si a lo mejor yo hiciera la celda muy pequeñita, o sea, la ajustara mucho, a lo mejor ahí ni te das cuenta, ¿no? Pero ya cuando la extiendes, pues sí, se ve sobre todo la diferencia. Por ejemplo, aquí en específico es que la moneda suele expresar valores para temas comerciales, temas financieros, temas de precios, ¿no? Donde suele estar siempre al ladito. El formato de contabilidad, pues se suele utilizar para los formatos que tienen, ¿no? Quien trabaja en áreas contables, donde viene mucho con esta parte de los estados, donde tiene que estar todo alineadito y pues bueno, a lo mejor se retrasa un poco el signo, ¿no? Para que no estorbe en ese aspecto. Pero, pues es algo a lo mejor que tiene que ver más con el uso, no es tanto el tipo de dato, ¿no? O sea, entonces tenemos esos tipos de datos y son los que tenemos que ahí tener en cuenta. ¿Va que va? Y el formato, también como les menciono, es simplemente lo visual, cómo lo expresas. Ahora, una cosa es el formato, que como les digo es lo visual, lo que ustedes pueden ver, y otra cosa es el tipo de dato. ¿Dónde me doy cuenta del tipo de dato? Justamente en la cinta de fórmulas, en la barra de fórmulas. Si se dan cuenta en la barra de fórmulas, yo aquí que acabo de poner estos 500, uno con formato de moneda y uno con formato de fecha, en la barra de fórmulas sigue existiendo el 500. Sigue existiendo el 500. Porque al final de cuentas el 500 es el tipo de dato, es un número.
Da igual que lo saques con decimales, sin decimales, con monedas de peso, de euro, lo que sea, es el 500. ¿Va que va? Entonces también hay que distinguir entre formatos y tipos de datos. ¿Va que va? Entonces una cosa son los formatos, otra cosa son los tipos de datos. ¿Dónde te das un poquito más de cuenta de eso? Bueno, si ponemos esta fecha, por ejemplo, el día de hoy, 15 de 12 del 25, podemos ir aquí, justamente en ese mismo cuadrito que les acabo de señalar, pestaña inicio, grupo número, botón o icono, fecha o formato general. Digo que si lo pusieran así, tendría que decir fecha. Pero bueno, es donde hace ratito dice formato general. Si sacan ese menú, van a ver que en ese menú, hasta abajo, o sea, tenemos una lista, ¿no? Hasta anotación científica, fracción, etcétera. Pero tenemos ahí una lista. Hasta abajo de esa lista dice más formatos de número. Más formatos de número. Y nos va a salir este cuadrito. Por ejemplo, si estamos posicionados aquí donde dice fecha, les va a aparecer aquí en la primera pestañita. Y van a ver que justamente donde dice fecha, de hecho, en cualquiera que le vayan dando, van a ver que del lado derecho, o sea, del lado izquierdo ustedes eligen de ese pequeño menú, y del lado derecho les va a salir como que la opción, ¿me entienden? O sea, como que la opción de diferentes formatos. Por ejemplo, en este de fecha que les acabo de mencionar. Yo puedo ver la fecha con este formato de 15 diagonal 12 diagonal 2005. Al darle clic en el formato fecha van a ver que se me habilitan varios formatos. Uno que empieza con el año, otro que empieza con el día, otro que empieza con el mes, otro que tiene el nombre completo, otro que le va agregando el día en la fecha. O sea, como que tiene un poquito de todo, ¿no? Entonces, esos son diferentes formatos, diferentes formas de visualizar algo, ¿vean? Pero como les digo, el dato sigue siendo el mismo, que es este de aquí, sigue siendo el mismo. Entonces, eso es lo que nosotros pues podemos rescatar en ese aspecto. Vean, arriba, aunque tú le diste formato del lunes 15 de diciembre, arriba sigue diciendo 15 del 12 del 2005. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. Va que va. Ahí tienen ese resultado, ¿no? Entonces, de esto estaremos hablando cuando digamos tipos y formatos. Formato es lo que veo, tipo es la clasificación. ¿Va que va? Entonces, bueno, ahí lo tenemos en cuenta. Como les digo, si les va surgiendo dudas, cualquier cosa, me pueden levantar la manita en cualquier momento. ¿Hay algún mensaje, alguna pregunta? Para cualquier duda que les vaya surgiendo. Entonces, ya con esto son nuestros tipos y nuestros formatos. ¿Va que va? Tipos de datos y formatos. Ujú. Ahora, esto que les acabo de presentar es la parte inicial de los formatos, que es la pestañita esta de este cuadrito que acabamos de sacar. Si se dan cuenta, este cuadrito que acabamos de sacar tenía más pestañas. Ajá. Digo, luego ahí se ve, que son todas estas de aquí arribita. Ujú. Pestaña número, alineación, fuente, borde, relleno, proteger, etcétera. Esas son igual con las que estaremos trabajando constantemente en esta primera parte, porque vamos a iniciar con el tema de, bueno, con la sección que nos correspondería a fórmulas y formatos. Entonces también nos apoyaremos mucho de este cuadrito. Básicamente este cuadrito, digo, no tiene tanto sentido a lo mejor extendernos con la explicación, pero sí tenemos, no, al menos solo la explicación, obviamente lo mejor es con ejercicios, pero sí tenemos que hacer esta pequeña revisión de qué cosa nos aporta cada pestañita. Esta que dice número, como les digo, te ayuda al formato. La que dice alineación es la que te va a ayudar a poder cambiar el texto, ¿sí? Cómo está orientado, cómo está espaciado, cómo están combinadas las celdas, etcétera, su inclinación, etcétera. Entonces, ¿cómo entendería esto? Bueno, vamos otra vez a la hojita y a esto, ¿no? Simplemente que acabo de poner, por ejemplo, hola a todos. Aquí. Hola a todos. Puedo elegir, decir, ¿sabes qué? Esta letra voy a sacar mi cuadrito. Ese cuadrito normalmente de dónde viene o de dónde lo podemos sacar,
Igual, en la pestañita inicio, en el grupo fuente. Ahí tenemos igual un cuadrito y varios iconos, etcétera. En la esquinita, si se dan cuenta, la esquinita de número, de alineación y de fuente, esos tres tienen una como flechita en la esquinita de hasta abajo, izquierda a la derecha, perdón, de izquierda, perdón, derecha hacia abajo. Desde ahí también pueden sacar el mismo cuadrito, solamente que se abren partes diferentes de de este cuadrito, ¿no? Unos abren alineación, otros abren fuente, otros abren bordo. Entonces nos vamos al que dice alineación y, por ejemplo, pues sí, ¿sabes qué? Aunque el formato por default me lleva la letra a la izquierda, ¿qué pasa si horizontalmente, vean ahí dice un cuadrito horizontal, yo lo quiero centrar? Ah, pues le doy clic en centrar y se centra. ¿Qué pasa si yo lo quiero que esté así viendo hacia, así inclinado, ¿no? En 45 grados, van en la sección de la izquierda, en este cuadrito. Aquí en este cuadrito de la izquierda le estoy dando ahí donde dice la inclinación, vean. Desde ahí, tal cual la aguja que vemos ahí, como esa agujita o esa línea, la podemos jalar hacia abajo, hacia arriba, etcétera. Selecciono una que esté en un ángulo y ven, justamente esto responde a ese movimiento, ¿no? Va de nuevo. Le doy clic aquí otra vez. Ahora le puedo decir, por ejemplo, ajustar texto, ¿no? Si ajusto texto, aquí voy a regresar esto a 90 grados, bueno, a 0 grados, perdón, y ajusto texto, ¿no? Si ajusto texto, cuando yo voy escribiendo y ponga hola a todos, ¿cómo están? Estamos en nuestra primera clase de diplomado. Ven, a medida que yo escribo, la celda se obliga a que se haga más grande, o sea, la fila se hace más grande. ¿Por qué? Porque tiene que ir como que ajustándose, justamente eso significa ajustar. A diferencia de las otras, que si yo escribo, hola, ¿cómo están? Que no sé qué, la celda no se movió, simplemente se fue corriendo hacia la derecha, pero no es que esté ocupando la celda de la derecha, porque si en la celda yo escribo otra cosa con los números, pues simplemente ya, digamos que ya no se traslapa, o sea, bueno, ya no está, ya hay algo, ¿no? Por lo tanto, ya no se puede extender. Si yo me fijo en la barra de fórmulas, la que está hasta arriba, el dato no se recortó. O sea, sigue siendo el mismo, solamente que yo no puedo ver todo el contenido de la celda. ¿Por qué? Porque pues no se está mostrando todo y como no se está ajustando, pues bueno, tampoco se va hacia abajo. A diferencia de lo que acabo de hacer ahorita, que sí se fue hacia abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos esa opción. Saco otra vez el cuadrito y los demás, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Puedo, por ejemplo, darle en lugar de ajustar, reducir. Y si hago esto, vean que la celda no se va a ajustar, sino que la letra se va a ir haciendo más y más pequeñita. Por ejemplo, si sigo escribiendo aquí en la clase de diplomado y shalá, 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 vean que la celda va a ser lo más que pueda, lo que esté en sus manos, va a ser la letra lo más pequeñita posible, con tal de que todo sea visible, pero pasa por ese proceso de disminuir, ¿no? Claro, tiene un límite, ¿no? Si tú escribes de ahí hasta el infinito, pues ya básicamente vas a tener puntitos, ¿no? Que son pues, inteligibles, no los vas a distinguir. Ajá. Entonces, eso es lo que significa. ¿Va que va? Ahora, como en este caso, yo ya tengo escrito, hola a todos, amigos, ¿no? Si yo quiero seguir escribiendo sobre esto, em, vean, puedo usar, de hecho, es lo que acabo de hacer hace ratito, uso la barra de fórmulas. Y aquí, ya como tal, puedo posicionar mi clic, ajá, puedo posicionar mi clic para seguir escribiendo y ya no afecto, ¿no? Y como en este caso, en el segundo que escribí, oye, ¿qué pasa si tampoco cabe en la barra de fórmulas? Ah, pues vean que en la parte de la derecha de la barra de fórmulas tenemos como que una pestañita. Tenemos una pestañita. Ah, pues esa pestañita puedes darle clic y vean que como que se extiende. Incluso si te vas como que a la línea, ahí a la línea donde termina la barra de fórmulas y empiezan los numeritos, ¿no? En la letra, vean que puedes, se aparece como una flechita y puedes estirar hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Si es un texto muy grande, pues ya lo puedes visualizar aquí. Si de plano es muy grande, se aparece aquí la barrita de desplazamiento
y ya te va a dejar avanzar. Digo, a lo mejor, digo, la intención de Excel no es que escribas aquí un libro en una sola celda, pero si así lo hicieras, lo pudieras ver desde aquí. Ajá. Y al final de cuentas, o sea, como les digo, el dato no se pierde, solamente que, pues bueno, cambias cómo queda la alineación. Entonces, ahí puedes aplicar también sangría y diferentes elementos de ese aspecto. Otra cosa, oye, ¿qué pasa si a lo mejor a mí no me es tan fácil o por cualquier cosa, qué opción tengo a la barra de fórmulas? Ah, tienes como atajo, porque son justamente estos atajos, o métodos rápidos, o métodos abreviados, o comandos, ¿no? También, lo que les llaman así, que es la tecla F2. Digo, obviamente me refiero a varias combinaciones, ¿no? En este caso es una tecla sola, la tecla F2. Si tú te posicionas en una celda y le das F2, activas el modo edición, o sea, puedes volver a darle aquí y seguir escribiendo, pero ya sin depender de la barra de fórmula, ¿no? Que a lo mejor a veces es lo más, a lo mejor no es tan cómodo o no es tan accesible y sigues escribiendo desde acá. Entonces, ese también es nuestro atajo. Va que va. Esa es nuestra segunda celda, celda de alineación, ¿no? La segunda pestañita. Luego tenemos la fuente. Aquí igual, básicamente vas a tener lo siguiente. Puedes hacer las letras más grandes, bueno, elegir, perdón, diferentes tipos de fuentes, o sea, que las letras se vean de diferente manera, aunque sea la misma palabra, que tengan un estilo diferente. Puedes elegir si se aplica en cursiva, en negrita, negrita cursiva, el tamaño, el color, si le das un subrayado, o sea, que esté la palabra hola, por ejemplo, hola y un subrayado aquí. El superíndice básicamente que es un numerito hasta que arribita. O el subíndice, ese numerito, como los pies de página o referencias, pero abajo, ¿no? Y ahí ya lo puedes ir aplicando. Tenemos hasta un cuadrito que nos da una visualización de cómo se vería esa letra, ¿no? Ya que la modificamos. Por ejemplo, aquí, pues bueno, suele ser para la mayoría de equipos, Calibri, el tipo de letra designada, pero lo podemos ir modificando, ¿no? Si ustedes ven una letra que no sea la de siempre, pues bueno, seguramente se cambia la fuente. Entonces, eso lo tenemos desde este cuadrito. Luego tenemos el borde, donde simplemente será el área de la celda. Si se dan cuenta, pues las celdas son cuadritos. Entonces, yo puedo hacer que ese cuadrito tenga un sombreado, ¿no? Tenga, pues como aquí, que son las opciones. Que la línea sea más gruesa, que sea doble línea, que sea una línea punteada con todos estos estilos. Puede elegir de qué color va a ser y puede elegir qué sección. Básicamente tú las celdas las puedes dividir en todo el cuadrito, que es el contorno, o puedes casi casi cruzar una X, ¿no? Y ya lo puedes ir eligiendo desde aquí, ya sea que los elijas manualmente o que con los botoncitos de ayuda lo vayas colocando. Ujú. Cuando seleccionas más de un rango, pues bueno, ya tendrás acceso también a las subdivisiones, ¿no? Que también aquí se refleja de esa forma. Macaba, entonces, eso también va a ser, pues bueno, la parte de nuestro formato. Aquí, pues simplemente hago un ejemplo, ajá, donde yo subrayaré, por ejemplo, estas 6 celdas, ¿no? Estas 6 celdas. Me apoyo de este cuadrito y, bueno, fuente, como les digo, ¿no? A lo mejor yo les digo, quiero que estén en este tipo de letra y quiero que tengan un tachado, ¿no? Y ya está. Y además en cursiva y que sean más grandes, ¿no? Por ejemplo, un 18. Y digo que su borde quiero que sea bueno, primero los elijo, quiero este que está doble y este que está doble quiero que sea el de arriba y el de abajo. Y este que está punteado, vean, aquí lo estoy eligiendo. Espero que se alcance a ver, sé que está pequeñito, pero estoy eligiendo donde dice estilo. Vean, elijo las diferentes líneas. Selecciono una y digo, ¿sabes qué? Esta que está punteada, abajo tengo el de color, quiero que sea en rojo y que esté tanto a la derecha como a la izquierda. Y el que elegí hace ratito del doble línea, quiero que sea verde arriba y quiero que sea morado o azul abajo, ¿no? Y quiero que haya líneas amarillas ahí marcando, ¿no? Como bueno, de un solo lado, ¿no? Como que dividiendo, ¿no? Eh, partiendo la celda en dos.
y acepto. Y vean que justamente obtendré esa personalización. Entonces aquí también es libre, son las herramientas que tenemos y es lo que podemos hacer. También pues son muy necesarios en ese aspecto. Por otra parte tendremos el relleno, que aquí pues vean es más sencillo aún. Simplemente se refiere al contenido de la celda. Ajá, contenido de la celda. Podemos elegir colores por default. Aquí vuelvo al ejemplo. Voy a tomar todos estos. En ese mismo cuadrito, vean, me voy a relleno. Puedo colorearlos de cualquier color que me salga aquí. Por ejemplo, un verde así clarito. O elijo otras cuantas celdas. Voy por el cuadrito otra vez. Y digo, en relleno a lo mejor puedo aplicar estos normales. O vean que también ahí tenemos colores de estilos de trama donde salen, por ejemplo, como mosaicos, por así decirlo, como aquí líneas como las de los cómics antes, o estas que aparecen aquí como que si fuera un tipo mantel o tapete, un área ahí con cierto bordeado, ciertos puntitos. También eso es lo que tenemos como nuestra opción de trama. O podemos elegir efectos de relleno. Y aquí también podemos elegir, por ejemplo, efectos de donde hacemos combinaciones, como pues básicamente degradados, ¿no? Puedo elegir aquí un color, dos colores, ¿no? Como puedo elegir que vaya del amarillo al azul, ¿no? Como ahí. O del amarillo al morado. O del amarillo al verde, ¿no? Bueno, ya con el verde. Y puedo elegir los colores, ¿no? Donde pueda hacer mi degradado y puedo darle, pues, una orientación, ¿no? Que ese cuadrito, pues, vaya como que hacia la izquierda, hacia la derecha, que haga un mosaico, etcétera. Y ya lo selecciono, ¿no? Como aquí yo lo voy a poner desde el centro y ya. Vean que justamente abajito también me da una muestra, una visualización previa, ¿sí? Me da una visualización previa y ya. Si me gusta, pues lo dejo, ¿no? Y listo. También, pues bueno, mejor puede no ser em, lo más alto a nivel de diseño, pero son las opciones que tenemos, ¿no? Aquí voy a cambiar este de puntitos porque siento que como que confunde mucho. Y ahí está, como que parpadea, siento. Bueno, entonces eso es el relleno, básicamente. Y listo. Tenemos también proteger, que esa simplemente nos ayudará a restringir la edición, que eso igual lo vamos a checar un poquito más adelante. Va a acabar entonces, eh, bueno, de momento aquí lo dejamos con los formatos de celda y la modificación que le podamos dar. Luego, también tendremos nuestro concepto de referencias, ¿sí? ¿Cuál va a ser la referencia? Esto lo tenemos que estar haciendo a cada rato también dentro de nuestro Excel. Referencias. Y contamos, pues básicamente solo con tres: las relativas, las absolutas y las mixtas. ¿Cómo que referencia? Bueno, vámonos a la hojita. Digo, esto seguramente para muchos igual ya es muy conocido, pero en Excel todo el tiempo tenemos que estar haciendo referencias. ¿Cómo que referencias? Bueno, por ejemplo, yo aquí voy a suponer que tengo la palabra hola, ¿no? O que tengo un dato súper importante que es, no sé, mis ventas del mes, de mi división, de no sé qué cosa, ¿no? Entonces, voy a poner, por ejemplo, pues no sé, un 45,000, bueno, un 4,000,000, 500,123, ¿no? Se vendió eso, 1,400,573. ¿Va a acabar? Eso es lo que se vendió, ¿no? Y además le pongo en formato de moneda para que se indique, ¿no? Que son 4,500,132 pesos. El dato está aquí, ¿no? Pero muchas veces, justamente por el trabajo que se suele dar en Excel, en este tipo de trabajo, lo que más tendré que hacer son referencias. ¿Cómo hago una referencia? Bueno, en cualquier celda yo puedo poner el símbolo de igual. El símbolo de igual, en cualquier celda. Puedo colocar el símbolo de igual. Entonces, al poner este símbolo de igual, vean, activo lo que se conoce como referencias.
que después nos servirán para fórmulas. Pero básicamente aquí le estoy diciendo al Excel, yo no te voy a poner datos aquí, simplemente estarás llamando o estarás haciendo referencia a los datos que te voy a indicar. Entonces, vean, puedo seleccionar en la celda donde escribí esta cantidad. Ustedes pueden escribir cualquier cantidad también al azar. Digo, no es lo importante ahorita. Como en mi caso, que puse este numerito en B2, y yo también pongo entonces aquí igual B2. De hecho, luego te das cuenta, ¿no? Porque ven que se aparece este como que subrayado, ¿no? Este como ahí color que se está remarcando. Y aparece también en azul, verde, rojo, cualquier otro color, pero es como muy claro de que está pasando algo. Entonces, selecciono ese cuadrito, le doy enter o aceptar y listo. Ahora estoy haciendo una réplica o estoy refiriendo al dato. Esto es nada más una referencia, o sea, yo no estoy copiando el dato, ¿no? Si quisiera copiar el dato, tendría que darle clic a la celda, control C y luego control V, que es el control, el copy paste de toda la vida. Ahí sí estaría replicando. Pero como me doy cuenta que aquí esto solo es una referencia, nuevamente gracias a la barra de fórmulas, porque la barra de fórmulas dice igual B2, o sea, no es un dato, es una referencia. Ajá. Y ese pues ya después lo utilizarás para varios, pues para otros cálculos, ¿no? Lo que tú quieras. Incluso también por este mismo sistema de referencia de la estructura de nuestros datos, como estamos en una hoja, si yo aquí le digo igual B2, pues sabes que es este B2, ¿no? Pero si yo estuviera en una hoja diferente, como aquí donde acabo de poner hace ratito los números, pero aquí en B2, yo en particular tengo algo diferente, que es este otro número, que es este otro número, ¿no? Uno, 2, 3. Si yo aquí, si yo aquí quisiera colocar la referencia, pero no del B2 que yo tengo aquí, sino del de la otra hoja, aquí en esta celda que voy a poner que voy a bordear en gris. Si aquí yo quisiera el dato, pero no de este B2, sino del otro, pues simplemente le doy clic y me voy a la hoja en específico, ¿no? La selecciono y le doy enter. Y vean que aquí tengo el mismo número, como aquí se hizo la referencia, tengo el mismo número, pero con la diferencia de que en la barra de fórmulas hasta arriba, dice hoja 5. O sea, inicia con esto de hoja 5, B2. Hoja 5 símbolo de admiración y B2. ¿Va que va? O sea, hace esa referencia. Ujú. Incluso, si tú tienes otro libro abierto, y aquí yo, bueno, voy a utilizar alguna otra referencia. Bueno, aquí voy a trasladarme a un libro nuevo. Digo, si ustedes no tienen abierto un libro, además del que tienen, no se preocupen, no se preocupen en abrirlo, nada más para que lo vean. También pueden hacer eso entre libros, ¿no? Como aquí. Voy a colocar un igual y ya se activa mi modo de selección, ¿no? Pero en lugar de seleccionar una hoja de este archivo, voy a ir a la de nuestro Excel, el, el que estamos trabajando hace ratito. Le doy clic y vean que justamente en esta sección, en la barra de fórmulas, o si le doy F2, vean que lo que se selecciona es el nombre del libro, ¿no? Vean, justamente, ya no dice solamente hoja 5 sino dice el nombre del libro. Lección 1 Diplomado Excel, punto .xlsx, hoja 5 B2. Ujú. O sea, así funcionan las referencias. Y vean que se va agregando. El nombre del archivo sale entre corchetes y el nombre de la hoja sale con el símbolo de admiración. Y la celda, pues igual, con el sistema que ya conocemos. ¿Va que va? Entonces, así le hacemos. Y regresamos entonces a nuestro archivo. Entonces, eso es una referencia, ¿sí? Es hacer, pues sí, alusión a otro dato que se encuentra en una parte diferente de nuestra hoja. Eso es lo que significa, ¿de acuerdo? Y vuelvo a lo que les digo. Tenemos tres tipos de referencias.
Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar en esta parte central un uno. Bueno, voy a colocar aquí un uno. Abajo voy a colocar 10. Abajo voy a colocar 100. A la derecha un 2, un 3, 20, 30, 200, 300. Ujú. Voy a hacer esto. Ustedes replíquenlo también, por favor, para que podamos ver este ejemplo. Como les digo, vean también las hojas se pueden ir ajustando y ya, lo hacemos como tipo cuadrito, ¿no? Incluso lo voy a colorear de un color medio azul. Ujú. Establecemos esta referencia de esta forma. Ahora, ¿qué es la referencia relativa? Ah, bueno, una referencia relativa es esto. Voy a poner el igual y voy a seleccionar el número del medio, el 20. Ajá, voy a seleccionar el 20. Ahora, ¿cómo puedo ir desplazando una referencia? Bueno, una referencia se desplaza cuando tú simplemente le das control C y control V, ya hacia abajo, a la derecha, a la izquierda o hacia arriba. O también aplica que tú simplemente selecciones la celda y vean que del cuadrito que aparece en la esquina derecha inferior, inferior derecha, simplemente arrastres hacia la derecha, hacia arriba, etcétera. Vas a darte cuenta o van a darse cuenta que la referencia inicial, que para nuestro caso es, bueno, para el caso que le estoy mostrando aquí en pantalla, obviamente ya nuestro ejemplo en cada hoja que tengan ustedes va a ir variando, pero inició en 6, perdón, inició en G6. Entonces, la de abajo se desplazó, ya no dice G6, sino que dice G7. La de la derecha ya no dice G6, sino H6. O sea, puedo darle clic aquí en copiar y selecciono igual el cuadrito correspondiente y pego, ¿no? Control C en las del medio, selecciono el cuadrito y control V. O simplemente, pues bueno, igual puedo ir arrastrando hasta completar los 9 posiciones, ¿no? Y aquí van a ver que justamente lo que tenemos es el mismo cuadrito que tenemos aquí y todas las referencias se fueron moviendo. Esto es lo que significa una referencia relativa, que tu referencia, o sea, el nombre de la celda se va también desplazando a medida de que tú vas copiando. Esto es relativa. Luego tendremos referencia también absoluta, absoluta. Y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Dejo este espacio de 3 por 3, o sea, un rango de 3 por 3, y lo mismo, ¿no? Incluso aquí ya puedo iniciar desde esta, bueno, sí, desde el medio, ¿no? Entonces voy a seleccionar aquí en medio y voy a darle clic en el 20 y ya, pero con la diferencia de que esta vez voy a seleccionar la tecla, mientras sigo en el modo edición, le voy a dar clic a la tecla F4, las que están hasta arriba, F4, y van a ver que sucede esto, que se pone un símbolo de pesos antes de la G y antes del 6. Bueno, en mi caso, en el caso de ustedes, que pueden estar en una parte diferente del libro, pues ya, la que le corresponde, ¿no? Pero bueno, lo que estoy haciendo es ponerle este simbolito de pesos antes de la celda. Ujú. ¿Eso qué hace? Que va a dejar fija esta referencia tanto en la celda como en la columna, la fila como en la columna. Entonces, si yo voy a aplicar lo mismo, de darle control C, selecciono el cuadrito y luego le doy control V, vean que aquí cada una de las referencias que ustedes acaban de pegar tienen el mismo nombre, o sea, G6. Bueno, en mi caso G6, como repito. En el caso de ustedes, pues la correspondiente. O sea, pero aquí no se movió. Entonces, seguimos tomando la misma referencia. Va que va. Es lo mismo. Ujú. O sea, no se movió, simplemente, pues bueno, tú puedes seguir corriendo, incluso como aquí, ¿no? Salirnos de este espectro de los tres cuadritos, 3 por 3, y va a seguir diciendo 20.
A diferencia de estos, que si tú te sales, ya dice cero. ¿Por qué? Porque este es un espacio en blanco y aquí, pues bueno, cuando haces referencia a una celda que no tiene nada, te pone cero. Lo mismo aquí, si lo haces para arriba, pues también te va a salir cero, porque estás haciendo referencia a una celda que no tiene nada. Y te lo pone como número por default. Ujú. Entonces, esta es relativa y esta es absoluta. Luego tendremos la mixta. Ahora, en la referencia mixta, y aquí yo creo que estaba a poner, pues sí, abajo, para que se alcance a ver. Mixta. En esta referencia, igual, partimos de lo mismo. Seleccionas el 20, solamente que ahora le vas a dar F4 dos veces. Ve que si tú le das F4 y le sigues dando F4, pues así infinitamente, vas a primero a tener el símbolo en ambas, en letra y número, luego vas a tener el símbolo solo en número, luego el símbolo solo en letra y luego el símbolo en nada. Luego otra vez el símbolo en los dos, luego otra vez el símbolo en uno, en otro y en nada. En todos, bueno, en los dos, en uno, en otro, en nada. En los dos, uno, otro, nada. Ujú. O sea, eso. Vamos a dejar el número, bueno, el símbolo antes del 6. Ujú. Porque el número se pone antes. O sea, si está en medio, va antes del 6, no va antes de la letra. Ese le pertenece al 6. Bueno, al número. Ujú. Entonces, lo dejamos en el número solamente. Y lo mismo, a la hora de copiar y rellenar este espacio, vean que ahora, ¿qué movimiento tuvo? Como dejamos fijo el número, ¿qué significa? ¿Cuál es el número? Pues la fila. Eso quiere decir que la fila nunca se va a mover. Ujú. O sea, tú no puedes hacer este movimiento de arriba hacia abajo, no. Te tienes que quedar justamente en esa fila, porque el símbolo de número se quedó sobre el número. Bueno, el símbolo de pesos se quedó sobre el número. Entonces, el número es lo que siempre va a quedar ahí. Si se dan cuenta, lo único que se movió, le pueden ir dando F2 para que vean el modo de edición. Van a ver que lo único que se movió fue hacia la izquierda y hacia la derecha, o sea, en sentido de las columnas. Esa es una referencia mixta para las filas. Ajá. Porque la fila se quedó quietecita. Las únicas que sí se llegaron a mover fueron las columnas. Por eso sale en todas estas 10, en todas estas 20, en todas estas 30. Ujú. Entonces tenemos dos mixtas. Una que es cuando dejas fija el número y otra, voy a ponerla, pues ya aquí abajito, que es cuando dejas fijo, pero la columna. Entonces selecciona otra vez el 20 y vuelvo a darle F4, F4 y F4 para que quede el símbolo en la letra. También esto lo puedes hacer manualmente, pero pues F4 es el atajo, ¿no? Si por cualquier cosa no tienes activa de las teclas de función, pues lo puedes hacer manualmente, ¿no? Entonces ahora voy a dejar esto fijo, pero para la columna, o sea, para la letra, y lo voy a aceptar. Y vuelvo a hacer lo mismo. Copio esto y pego. Y vean que a diferencia del de hace ratito, donde se movía hacia la izquierda y derecha, ahora se mueve abajo y arriba. O sea, lo que me dejó fijo fue la columna G, pero lo que sí ahora movió fue la fila. Y está cambiando entre el 5, el 6 y el 7, pero ninguno se mueve de G. Bueno, como les digo, en mi caso, la columna G, en el caso de ustedes, pues puede ser una diferente. Entonces, esto es lo que vamos a conocer como una referencia mixta. ¿Va que va? Esta va a ser referencia mixta. Y tenemos dos tipos de referencias mixtas. Más o menos, ¿se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Ya saben, si van a tener alguna duda, con confianza me pueden ir preguntando. Entonces, este es el tema de las referencias. Hay que tenerlo siempre presente porque igual se requiere en la mayoría de cosas que realizamos. Ujú. Entonces hay que tenerlo en cuenta, por favor. Y este va a ser el sistema que utilizaremos. Entonces, esto es con nuestras referencias. ¿Va que va? Absolutas y relativas. Muy bien. Entonces, ese es nuestro atajo y esas son las referencias que tenemos. Luego,
vamos a checar el tema del orden de los datos. Aquí vamos realmente con algunas de las operaciones de gestión que vamos a necesitar, ¿sí? Tenemos, bueno, aquí primero voy a explicar y ya después haremos ejercicio. Esta vez, pues bueno, nos quedaremos con esta parte un poquito más teórica. Ya mañana estaremos aplicando diferentes ejercicios ya sobre esta base que tenemos con lo de esta sesión del día de hoy. Y pues ya no, ya podemos empezar ya con ejercicios. Entonces, vamos a tener 5 operaciones básicas, de manejo de datos. En primer lugar, vamos a tener el orden, ¿sí? Vamos a tener el orden. ¿A qué me refiero con el orden? Bueno, vamos a irnos a la parte del archivo otra vez y vamos a utilizar lo siguiente. Voy a colocar por aquí igual en una sección un uno, un 3 y un 2, ¿sí? Así pegaditos. Un uno, un 3 y un 2. Pueden estar verticalmente o horizontalmente. Ujú. Verticalmente o horizontalmente, ¿sí? Ahora, la operación de ordenar los datos, que ya empezamos a manejar la información, es ordenarlos, digo, es muy directo, ordenarlos. ¿Cómo haremos esto? Bueno, en esta parte nos vamos a ir a la sección de la pestaña de inicio. Bueno, nos vamos a pestaña inicio, aquí, pestañita inicio. Y vamos a encontrar por aquí un cuadrito que se llama edición, un grupo, un grupo que se llama edición, ¿sí? Un grupo llamado edición. Y en este grupo vamos a ver varios iconos. Uno que es como una E, otro que es como una flechita, que es el rellenado, otro que es el borrado, y aparece un como filtrito, que tiene una A y una Z. Le damos clic ahí y nos va a aparecer un menú, que de hecho justamente ese menú en la parte inicial va a decir ordenar de menor a mayor, ordenar de mayor a menor. Ujú. También ese mismo de ordenar de mayor a menor o menor a mayor, lo puedes obtener si le das clic derecho. Te va a salir más o menos por en medio un apartado que dice ordenar. Y vas a tener, entre otras opciones, hasta arriba ordenar de menor a mayor o mayor a menor. Le damos de menor a mayor, por ejemplo. Y vean que justamente el orden que tenemos hace ratito ya lo organizó. También puedo seleccionar estas y hago lo mismo. Ordenar de mayor a menor, de este lado. Ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Y vean, en este caso, fíjense cómo sucede. En las que tenemos desplegadas horizontalmente, menos verticalmente, podemos aplicar este criterio. Ajá. Y funciona, ¿no? Inicia el conteo desde el 3 o desde el uno, ¿no? Según la que digamos. Pero en la organización horizontal, al seleccionar estas operaciones, en la mayoría de versiones no vamos a ver un movimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, no se suele considerar este tipo de operaciones para información que tenemos en modo de tabla. Podemos aplicarlo después de otras maneras, pero aquí, simplemente, bueno, con esta opción, puede que no nos llegue a salir en el sentido horizontal. No se preocupen, es normal. Ujú. Pero, o sea, lo que quiero que vean es este tipo de operación, donde según las cualidades, porque aquí también dependerá del tipo de dato que tenemos, esa información puede ser organizada alfabéticamente de mayor a menor o de antiguo a reciente, si es que tuviéramos fechas. Va que va entonces, pero es ordenar simplemente, no estamos cambiando nada, nada más estamos ajustando los valores. Ujú. Otra cosa que también, bueno, es relevante en ese aspecto, y ahora sí nos podemos ir a la hoja 1, donde tenemos datos, ahora sí, es ajustar justamente en el sentido de un rango. ¿Por qué? Porque fíjense en esta tabla o en este conjunto de datos. Aquí tenemos pues algunos valores, ¿sí? Pero por ejemplo, yo tengo una columna de datos que inicia diciendo categoría. Yo pudiera ordenar todos estos valores, ajá, pero, vean, por ejemplo, voy a seleccionar aquí desde donde dice categoría, voy a ignorar categoría
Bueno, sí, sí, no importa. Voy a seleccionar desde aquí. Ujú. Solamente algunos apartados, ¿no? Más o menos por el medio. Digo, no tienen que ser todos. Y voy a darle clic. Ahí donde dice ordenar o desde la interfaz, le damos en ordenar de la A a la Z. Como en este caso tenemos datos tanto a la derecha como izquierda como arriba, me va a preguntar o me va a sacar un cuadrito que me va a preguntar si quiero ampliar la selección o quiero continuar con la selección actual. ¿Por qué? Porque el programa no entiende si esto es un rango, o sea, si la información tiene que ver o está relacionada o no. Entonces, si yo le dijera que quiero continuar con la selección actual, solamente esos valores en específico se cambiarían. Si yo le dijera que quiero ampliar la selección, entonces esto se termina ajustando, ¿sí? Y también mueve sin querer todo lo que yo tenía en las otras celdas, pensándolo o viéndolo como renglones. O sea, cada fila quedó unido a la palabra que yo seleccioné de este campo categoría. Y vean que de hecho categoría en la parte de arriba no se movió, se quedó ahí. Y todo lo demás, donde aquí me dice acero inoxidable, aceros, etcétera, asfalto, todo esto, sí se reorganizó, sí se movió. ¿De acuerdo? Y ya se ordenó pues, alfabéticamente. ¿De acuerdo? Va, que va. Entonces, esta es la operación de ordenar datos. También la vamos a necesitar pues con bastante frecuencia para ordenar nuestra información. Entonces, tenemos esta operación. Por otra parte, tendremos nuestra segmentación, esta la veremos un poquito más adelante. También nuestros filtrados los veremos un poquito más adelante. Y, bueno, de hecho en la sesión de mañana, la del miércoles, por mucho. Y nos vamos a adelantar un poquito a la de búsqueda y sustitución de datos. Ujú. ¿Qué es la búsqueda y sustitución? Tal cual, ubicar valores, ya sea simplemente para ubicarlos o para reemplazarlos. ¿De acuerdo? Para eso vamos a tener dos cuadritos, ¿sí? El cuadro de búsqueda y el cuadro de reemplazamiento, ¿sí? El cuadro de búsqueda lo activamos con el comando control B y el cuadro de reemplazamiento con el comando control más L, control más B o control más L, control más B o control más L. Si se dan cuenta es el mismo cuadro, solamente que están también con dos pestañas que están juntas, pero es el mismo cuadro, o sea, tal cual puedes utilizar control más B o control más L. Esas opciones las tienes disponibles. ¿Y eso de qué me va a servir? Bueno, por ejemplo, ven aquí, nosotros tenemos en este mismo listado nombres. Ujú. Nombres pues de personas, ¿no? En general, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo em, público general, el Gran, tengo un ingeniero Juan, tengo Antonio, tengo igual, bueno, varios valores, pero voy a fijarme en este. Marcos Galperín, ¿no? El de Mercado Libre. Yo voy a poner, ¿sabes qué? Voy a buscar un dato. Entre los datos que yo tengo aquí, voy a buscar un valor, ¿no? Primero quiero ubicarlo, quiero saber si está, quiero poder localizarlo. Entonces, nuevamente, ya sea que utilizamos el comando control B, control más B o control más L, ahí se los puse en el chat, o podemos irnos también directamente, pestaña inicio, grupo edición, botoncito del filtro ese que dice A y B, bueno, no, perdón, aquí es el otro, el que tiene la lupa, ajá, y al darle clic aquí van a ver igual un menú que tiene hasta arriba buscar y reemplazar. O sea, tiene esos dos, buscar y reemplazar. Entonces lo va a poner en buscar. Y tal cual me va a aparecer este cuadrito y aquí ya simplemente voy a colocar, por ejemplo, Marcos. Ujú. Marcos. Y voy a darle donde dice buscar. Buscar todos. Y vean que justamente se van a seleccionar aquí, bueno, ahora sí que en esta sección, se van a seleccionar. Puede que les aparezca como aquí un pequeño brillo o puede que no, pero en este cuadrito justamente se va a desplegar la lista donde se encontró a todos. Y me va a decir en qué hoja los encontró y en qué celda los halló.
¿no? Y vean que aunque yo le puse aquí Marcos, aquí me puso Marcos Galperino, o sea, encontró el valor completo, ¿sí? De esta forma. Y ven que justamente en este cuadrito también tenemos selección, ¿no? ¿De dónde quieres buscar o en dónde quieres buscar? ¿Quieres buscar en el libro o en una hoja nada más? ¿Quieres buscar por filas o por columnas? ¿Quieres buscar fórmulas o solo valores o solo notas o solo comentarios? ¿Quieres que el valor coincida con mayúsculas y minúsculas o los ignore? ¿O quieres que el valor coincida con toda la celda o que simplemente lo contenga? Ajá, si aquí yo hubiera buscado Marcos coincidiendo con la celda, al buscar todos me diría, oye, no tengo ninguno que se llame Marcos, porque seleccioné la coincidencia exacta. Si la desmarco, ya igual me va a ir mostrando, ya sea que yo le den todos y me sale toda la lista, o bien puedo darle en buscar siguiente y voy a ir seleccionando coincidencia por coincidencia, ¿no? Ahí como en modo de recopilación, lo va a ir seleccionando de esa forma. Y listo, ¿no? Ya después, con este mismo principio, vean que la celda de el espacio de reemplazar, que justo está a la derecha, la pestañita, son las mismas opciones, solamente que nos da dos cuadritos, uno de buscar y otro de reemplazar con, ¿no? Para hacer ese intercambio, esa operación de reemplazar información, que es igual, ya la completaremos el día de mañana. Por el momento estamos llegando al final de esta sesión. Pues ya es nuestra sesión uno. Como ven, pues estamos comenzando desde lo básico, desde pues cero, y iremos pues gradualmente abordando todos los contenidos que prevé nuestro temario. A este punto, entonces les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos más o menos? Algo que no haya quedado tan claro, algo que a lo mejor causó curiosidad, causó alguna duda, los escucho o leo en el chat o en micrófono para saber qué tal van, tienen alguna duda o si algo se presentó. Ah, perfecto. Dice, ¿y Pinedas? Por el momento ninguna. Muy bien. Dice Jorge también. Dice Libertad, todo bien. Perfecto. Igual sigo aquí el pendiente. Dice Manuel, todo bien, gracias. Súper bien. Entonces, bueno, parece que no va alguna duda. También dice Antún Méndez, todo muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, de momento estaremos llegando al final de esta sesión. Les voy a estar compartiendo la grabación ahorita en unos pequeños momentos para que nos dé oportunidad de revisar hasta el día de mañana, que es nuestra sesión número 2. Entonces, bueno, de momento voy a finalizar aquí la grabación para que pueda ser consultada por todos.